Hola estimados participantes, muy bienvenidos a este cuarto video del curso breve de cámaras hiperbáricas de LeaderLife. En este video muy breve vamos a detallar un poco más algo que ya introdujimos en videos anteriores, que son los riesgos del uso de oxígeno. En realidad lo vamos a centrar en el uso del oxígeno en cámaras hiperbáricas y comencemos inicialmente por esta diapositiva que nos muestra los síntomas producidos a diferentes niveles de oxígeno en una atmósfera. Estamos hablando de porcentaje de oxígeno a una atmósfera, y estamos hablando de carencia de oxígeno que sucede en el cuerpo humano o que sucede en el organismo cuando ese oxígeno falta. Cuando el oxígeno habitualmente a una atmósfera, dijimos que existía un 21% de oxígeno en el aire y que casi el resto, 78%, era de nitrógeno. Entonces, cuando el nivel de oxígeno decae solamente un 2%, un 2 a un 7%, a un 6%, disminuye la habilidad para realizar tareas. En personas con problemas de corazón, pulmones y circulatorios pueden ocurrir síntomas tempranos. Ya cuando ese nivel de oxígeno baja al 12 a 15%, la respiración es muy profunda por el efecto que se genera en el organismo de necesitar ese oxígeno del cual se está careciendo en el ambiente. El pulso es rápido porque se necesita que la sangre fluya mucho más rápido para hacer llegar el oxígeno a través de los glóbulos rojos, y se observa una mala coordinación del paciente. Ya cuando el oxígeno está entre un 10 a 12% en el ambiente, se producen mareos, mal juicio, labios ligeramente azules. Esto es lo que se denomina cianosis y se produce siempre por falta de oxígeno en el organismo, bien sea porque el organismo no asimila unos niveles de oxígeno normales, o bien sea porque en este caso lo estamos sometiendo a una baja dosis o a un bajo porcentaje de oxígeno. Cuando ese nivel de oxígeno es del 8 al 10%, ya se generan náuseas, vómitos, pérdida del conocimiento, desmayos y fallas mentales, ¿sí? Obviamente esto está producido por la falta de oxígeno al cerebro. Del 6 al 8% ya hay un riesgo de muerte en 8 minutos. Después de 6 minutos, el 50% de las personas muere y el otro 50% se recupera con tratamiento. Después de 4 a 5 minutos, se espera que el 100% se recupere. Y después, cuando el porcentaje de oxígeno es muy bajo, al nivel del 4%, se produce un coma en 40 segundos, convulsiones, cese de la respiración o muerte. Por eso es tan importante el nivel y la calidad del oxígeno dentro de la cámara hiperbárica. ¿Por qué? Porque este recipiente, bien o mal, está cerrado en forma hermética, ¿sí? Pero estamos ingresando un determinado nivel de oxígeno que generalmente es muy puro. Ahora, ¿qué pasa? En realidad es 95 hasta 99%, pero ¿qué pasa cuando este flujo se interrumpe, este flujo no es del todo puro, o simplemente existe algún problema no controlado por el cual no ingresa oxígeno a la cámara? Entonces, en ese caso, la saturación de dióxido de carbono exhalado por el paciente consume oxígeno
el nivel de oxígeno baja y sube el nivel de dióxido de carbono. Por eso las cámaras hiperbáricas Lidar Life están dotadas de filtros de calzodada o filtros que lo que posibilitan es absorber este dióxido de carbono y ofrecer un oxígeno mucho más limpio a el entorno del paciente. Y además tenemos, recuerden, una válvula de recirculación y la válvula recirculación y una válvula de barrido que permiten en este caso hacer recircular el oxígeno existente y filtrando el dióxido de carbono, o la válvula de barrido, que lo que permite es renovar el oxígeno, además de tiene ventajas como reducir la temperatura y reducir también la humedad relativa del entorno de la cámara. Ahora, ¿cuáles son otros de los riesgos del oxígeno que se puede producir tanto dentro de la cámara como fuera de esta? ¿Sí? El mayor riesgo que presenta el oxígeno es su función de material o gas comburente. ¿Qué pasa? Este oxígeno es más pesado que el aire. Al ser más pesado que el aire, obviamente en cualquier recinto, este oxígeno tiende a acumularse en las zonas bajas del recinto. Al acumularse, lógicamente, se potencian muchísimo más los riesgos que generan condiciones normales. Sabemos que uno de los componentes del aire es el oxígeno. Obviamente no necesitamos que nos lo referencien. Ya hemos dicho que es el 21% del aire. El oxígeno es el 21% del aire y es un elemento necesario para los seres vivos. Ahora bien, cuando este oxígeno se concentra, el gran peligro de esto es que se genere lo que denominamos inicialmente, se explicó, se hizo una introducción, que era el triángulo del fuego. Dijimos que para el triángulo del fuego debía existir un combustible, que es un material inflamable. Puede ser sólido, líquido o gaseoso, no importa. Se necesita un comburente, que en este caso es el oxígeno y la concentración de oxígeno, y se necesita calor, no necesariamente calor, pueden ser chispas, puede ser calor, puede ser fuego directo, ¿sí? En realidad todo esto se llama agente iniciador, ¿sí? Cuando tenemos este elemento combustible, tenemos un entorno de oxígeno que es material comburente. En este caso es oxígeno, hay otros materiales comburentes. Pero bueno, en este caso estamos hablando de cámaras hiperbáricas y del entorno de la cámara hiperbárica. Y tenemos el calor, que es el tercer elemento. Cuando se juntan estos tres elementos, 1, 2 y 3, entonces se origina el incendio o se origina el fuego. ¿Qué es lo que hay que hacer para detener este fuego o para extinguirlo? Es quitar alguno de estos elementos. O bien, si quitamos el combustible, no hay nada que se incendie. O bien, si quitamos el oxígeno, lo que llamamos ahogar la llama, el fuego se extingue.
O bien, si quitamos el agente iniciador, obviamente el calor, el fuego, las chispas, obviamente ese fuego también se va a extinguir. Hace muy poco tiempo se empezó a hablar de no solo del triángulo del fuego, sino del tetraedro del fuego. ¿Por qué? Porque se suma un nuevo elemento, que es este de acá, el cuarto elemento, que es la reacción en cadena, que lo que dice es que además de estos tres elementos, el combustible, el comburente y el factor, el agente iniciador, se requiere también de una reacción en cadena que siga propagando, esto es la reacción en cadena, que permita la propagación. Esta reacción en cadena generalmente tiene gran relación con el calor que genera el primer incendio. Es decir, con estos tres elementos se genera el fuego y después el mismo calor que se genera en ese incendio es lo que genera esta reacción en cadena que permite la propagación de ese incendio. Entonces, de lo anterior podemos inferir que el oxígeno acelera y mantiene la combustión, y sin la presencia de este no ocurriría la reacción química del fuego, pero su presencia en niveles mayores al 23.5 en volumen podrá generar una mayor posibilidad de ocurrencia de fuego en presencia de sustancias inflamables y combustibles y una energía de activación. Por el contrario, los valores menores a 19.5 podrían representar un riesgo de asfixia que podría llegar a ocasionar la muerte. Entonces, ¿cuál es el problema con el que nos encontramos aquí? Que por un lado necesitamos un porcentaje de oxígeno mayor al 19.5 por lo que veíamos en la primer diapositiva, pero necesitamos que ese valor de oxígeno, acá estamos hablando, atención, de oxígeno atmosférico, que este valor de oxígeno atmosférico esté dentro de estos valores. No puede bajar de 19.5 porque se generaría una asfixia o algún otro daño, que es lo que vimos en la primera diapositiva, al paciente, o no puede ser mayor a 23.5 porque ahí ya se incrementan los riesgos de incendio. Entonces, bien, en el caso de las cámaras hiperbáricas estamos trabajando entre un 95 a un 99% de pureza de oxígeno. 95% si tenemos en cuenta que dentro de la cámara hiperbárica también hay aire y está el dióxido de carbono que exhala el paciente y hay humedad o agua. Pero por otro lado, en el mejor de los casos, esto sería si toda la cámara hiperbárica tuviera oxígeno puro. Entonces, ¿qué es lo que se hace o qué es lo que hace Leader Life para proteger este tipo de riesgos? Es precisamente controlar mediante medidas de seguridad la pureza del oxígeno o las impurezas a través de proveedores que ejerzan las buenas prácticas de manufactura, y por otro lado las medidas de seguridad, que son medidas propias de la cámara o medidas propias del proceso. Entonces, finalmente, para que les quede claro cuál es el entorno de oxígeno y por qué es tan grave el entorno del oxígeno, los invito a ver el siguiente video. Fuel, oxygen, and an ignition source. Surgical drapes, prep solutions, sponges, disposable plastic equipment can ignite in a high oxygen environment with devastating consequences. In the last 2 years, we've had 2 operating room fires. In the first, use of electric cautery in the chest cavity in a high oxygen environment caused ignition of a chest tube. In the second, use of electric cautery in the chest caused ignition of a dry sponge. It is difficult for staff to recognize when there's a high oxygen environment in some situations because oxygen may leak out of the ventilator circuit or lung. In a high
oxygen environment, electric cautery can ignite normally safe materials with devastatingly rapid fires. We all remember Apollo 1, where a 100% oxygen environment allowed the ignition of Velcro in the presence of an electrical spark caused by a switch being thrown. In this brief safety film, we will show three situations: electric cautery in air, electric cautery in an enriched oxygen environment, and finally electric cautery in a carbon dioxide enriched environment. Fire in air. Fire in oxygen. Fire in enriched carbon dioxide. We recommend that all cases have an accurate assessment of fire risk. It is the San Francisco VA Medical Center policy to complete the fire risk assessment sheet and follow the guidelines. Use of carbon dioxide flush during thoracic or cardiac cases may reduce fire risk. We would like to thank the technical support of the San Francisco VA Medical Center Biomedical Engineering Department and the San Francisco VA Medical Center Medical Media Service. No one was harmed in the production of this video. However, ignoring the points of this video may lead to harm. Bueno, en este caso claramente se observa que en aire común y corriente, obviamente por el porcentaje de aire, por el porcentaje de oxígeno que existe en el aire, la llama se propaga normalmente. La llama en este caso hay un elemento combustible que es el estropajo o la gasa, hay un entorno comburente que es el aire, el oxígeno o el dióxido de carbono, y un elemento iniciador que en este caso es la chispa de fulguración del electrobisturí. En estos tres casos se observa claramente la diferencia entre los tres entornos y por eso sugieren que para entornos quirúrgicos se utilicen flujos de lavado de dióxido de carbono para evitar este tipo de incidentes y para permitir también otra de las medidas de seguridad es permitir los tiempos de disipación del oxígeno antes de reiniciar una chispa con el electrobisturí. En el caso de las cámaras hiperbáricas la realidad es bastante diferente, pero el triángulo de fuego funciona exactamente igual. Por lo anterior, las cámaras hiperbáricas LeaderLife precisamente tienen en cuenta este tetraedro del fuego. Tenemos que volver al tetraedro del fuego y por eso, como parte de las medidas de seguridad de las cámaras hiperbáricas LeaderLife, tenemos, para evitar la combustión o para evitar los incendios o riesgos de este tipo, tenemos desde el combustible los materiales no combustibles, tanto en la propia fabricación y diseño como en los materiales de la varosala, ¿sí? Dentro de las consideraciones ustedes van a ver en los manuales que se recomiendan materiales metálicos y lo voy a poner por acá por otro asunto. Se recomiendan generalmente materiales metálicos, ¿sí? Tanto
sea para las cortinas, para los escritorios, para el amoblamiento, bueno, para las camillas inclusive que llevan los pacientes. Se recomiendan materiales no combustibles, no telas, no maderas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso de un incendio, lógicamente estos materiales combustibles van a arder muchísimo más rápido, como el esparadrapo ese que se veía, como la gasa que se veía en el video anterior. Por otro lado, esto de materiales metálicos, en el diseño de las cámaras como tal, hay que tener en cuenta, como les decía, el agente iniciador. No le llamemos calor porque en el caso de las cámaras hiperbáricas el agente iniciador es otro, que son las chispas, ¿sí? Y las chispas están producidas por electricidad estática, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos acá? Que los materiales metálicos, si no están correctamente conectados al polo a tierra, lógicamente esos materiales metálicos pueden cargarse a diferentes potenciales, a diferentes voltajes, a diferentes tensiones, y por lo tanto cuando se encuentran dos materiales metálicos cargados a diferentes niveles de tensión, se genera una chispa que puede ser el agente iniciador. Por lo tanto, para evitar la electricidad estática, en los materiales metálicos que se recomiendan en la construcción de la barosala, en el equipamiento de la barosala y demás, se requiere, y esto es bien importante, la puesta a tierra o el polo a tierra de la cámara hiperbárica, de los elementos metálicos, y además evaluar lo que se llama, y está relacionado con el polo a tierra, la equipotencialidad, ¿sí? Que esto, según la norma, exige que todos los polos a tierra, los de la cámara hiperbárica, los del resto de los equipos, lo de las superficies conductoras, estén todos a el mismo nivel de tensión para evitar estos saltos de chispa o estas diferencias de potencial. Y por otro lado, respecto al oxígeno, Leader Life en sus cámaras hiperbáricas ofrece un sistema de ventilación eficiente en el diseño de las cámaras, pero no solamente en el diseño de la cámara hiperbárica, sino también se exige la ventilación de la barosala, ¿sí? A través de ventilación forzada, aire acondicionado, y de esta manera se evita, y después obviamente el control de pérdidas. Con estas medidas se logra evacuar el oxígeno en forma eficiente y se evita cualquiera de estos tres elementos que componen el triángulo de fuego, que acuérdense que el triángulo inicia el fuego y luego la reacción en cadena lo propaga, ¿sí? Entonces, mediante estas tres medidas sobre el combustible, sobre las recomendaciones respecto a polo a tierra y sobre la manipulación y la evacuación del oxígeno, Leader Life asegura a sus clientes que esta reacción en cadena no pueda suceder, que el fuego no se pueda iniciar y que se genere un entorno seguro alrededor de la cámara hiperbárica. Entonces, esto ha sido todo por este video. Los espero en el próximo video, en el número 5. Así que muchísimas gracias por su atención.